Amigos, y con esta importante y célebre ocasión es que tenemos al invitado del día de hoy. Él es un distinguido militar. En el activo ha desarrollado una brillante carrera militar, ha destacado siempre por su capacidad intelectual, profesional, sobre todo por sus cualidades personales, lo que lo ha llevado a comandar el ejército, a ser el comandante general del ejército. Y va a ser un honor recibirlo en esta oportunidad en el programa. Le damos la cordial bienvenida al general de división en situación de retiro, Carlos Vergara Siarzac. Buenos días, general, bienvenido al programa. Buenos días, Marino. Muchas gracias por tus elogiosas palabras. Seguramente fruto de que hemos trabajado juntos y me tienes mucha consideración, pero de todas maneras, muchas gracias y un honor, pues, participar con ocasión del 2 de mayo de 1866, que hace 158 años se fue en la Plaza del Callao. Efectivamente, general, 158 años de haber ocurrido el combate naval del 2 de mayo. Usted como oficial de artillería, ¿cuáles son los antecedentes que llevaron a este combate del 2 de mayo? Normalmente algo se conoce pues del combate del 2 de mayo de 1866, pero en realidad la correcta denominación es guerra con España. Obviamente el 2 de mayo de 1866 es la acción principal, ¿no? Pero todo empieza cuando en agosto de 1862, estamos hablando casi 4 años antes, salen los primeros buques de esta mal llamada pues expedición científica hacia los mares del sur. Es importante resaltar pues que quienes combaten en el 2 de mayo, qué peruanos están ahí. Nuestra independencia proclamada en 1821 y bueno, llevada pues a la práctica recién después de Junín y Ayacucho en 1824, ya en realidad recién independientes. Los que combaten en la guerra con España son los hijos de los que le pelearon en la independencia. Estamos hablando la primera generación de peruanos nacidos libres en una república libre, una república independiente del yugo español. Decidió pues defender con su vida, con su sangre, la libertad recién conquistada por sus padres, reafirmando la necesidad de seguir un rumbo propio separado de la metrópoli. Y bueno, estoy hablando de los antecedentes. ¿Cómo llegamos al 2 de mayo de 1866? Esta escuadra titulada científica venía con instrucciones. Ya a estas alturas las instrucciones escritas están. No hay pues una instrucción escrita de ocupar el Perú, volverlo a colonizar, pero sí están en las instrucciones escritas al almirante Hernández Pinzón, que es el primero que comanda la escuadra española, hablándole de que el Perú es el país más inamistoso, el que se ha comportado peor con España, indicándole pues que debía apoyar a los súbditos españoles ante cualquier reclamo, cualquier vulneración del honor español y que debía exigir reparaciones. Estas pues instrucciones van implícitas pues una acción agresiva y las circunstancias que se van desencadenando va a ir empeorando el escenario. En realidad llega primero a Valparaíso, después se dirige al Callao. Ahí, si bien son recibidos en forma cortés por la diplomacia, se genera un primer empase porque Hernández Pinzón quería ser recibido por el presidente Peset y Peset no lo recibe. Pues bueno, lo recibe el ministro de Relaciones Exteriores, está el hijo de Peset, pero él se siente ofendido. El detalle es que cuando ya parte del Perú hacia México, se produce un incidente en una hacienda del norte, en Talambo. En esta hacienda hay una riña entre los peones peruanos y los peones españoles, en realidad de nacionalidad de vascos. A raíz de esto, varios son heridos y un colono vasco muere en el enfrentamiento. Pinzón recibe la noticia en Acapulco, en México, se reúne con un personaje pues que va a ser nefasto para el escalamiento, digamos, del conflicto, Salazar y Mazarredo, ¿no? Y ambos desde ahí deciden tomar las islas de Chincha. ¿Qué cosas son las islas de Chincha? Pues en nuestro litoral hay una serie de islas despobladas, sin agua, pero que súbitamente, unos 10 años, se habían vuelto pues fuente de riqueza. Las islas guaneras, y las principales eran las islas de Chincha. El Perú vivía de eso. Esa era nuestra fuente de ingreso, la explotación del guano de las islas, como pocos años después sería el salitre, que nos costó otra guerra.
Salazar y Mazarredo parte de España a dar cuenta que iban a tomar las islas de Chincha. Hernández Pinzón regresa al Callao. El gobierno de Peset contemporiza y nombra al general Mariano Ignacio Vivanco para negociar. Las negociaciones se llevan a cargo en la escuadra, en buques de la escuadra española. Como no llegan a un acuerdo, ahí se produce pues algo que es notablemente ofensivo para el Perú. Le dan 24 horas de plazo para que acepten lo que proponía el gobierno de España. Salazar y Mazarredo, a su regreso de España, se presenta como comisario extraordinario, especial y regio de España en el Perú. No se lo recibe con ese título porque era un funcionario que se nombraba para atender asuntos de las colonias, pero Salazar y Mazarredo se retira, comunica a España que no se lo ha querido recibir y una serie de agravios, y ahí es cuando se autoriza pues la toma de las islas de Chincha. Tomadas las islas de Chincha, es que el gobierno de Peset entra a la negociación, para lo cual nombra a Vivanco y Pareja, y llega a esta situación de que se dilataban las conversaciones y exige en un plazo de 24 horas digan que se aceptan o no. Y bueno, Vivanco firma el tratado, lo acepta Peset, y bueno, comienza el verdadero problema, ¿no? El honor ofendido del país, y no solo el honor. ¿Qué decía el tratado Vivanco-Pareja? Obviamente lo que le interesaba al Perú, a Peset, desocupaban las islas de Chincha, pero el Perú daba públicas disculpas al gobierno de su majestad y le pagaba 3 millones de pesos como indemnización por los maltratos sufridos. Y el otro ya era el ámbito diplomático, el saludo de ambos pabellones, salva de cañonazos, etcétera. Pero había pues un pago de 3 millones sin ningún sentido. El perjudicado había sido pues el Perú, ¿no? El Perú con la ocupación de las islas de Chincha, y digamos, es como que cerraran con llave la caja donde está el dinero. Durante ese tiempo no podía operar la fuente de riqueza del Perú, que era el guano. Eso causa pues indignación en la población. ¿Qué va a llevar en crecimiento esto? La acción de la prensa, tanto en España como en el Perú. En España se comunicaba pues que habían vejaciones, asesinatos de los súbditos españoles en el Perú. El Perú hablaba pues que estos incidentes eran por quintacolumnistas infiltrados. La cosa que eso va exacerbando a la población cuando desembarca el almirante Pareja, que ya estaba al mando, desembarca, no directamente a Pareja ni a sus principales oficiales, pero la marinería que se había quedado en el Callao es atacada, perseguida, matan a un cabo español, el resto de la marinería española se asila en legaciones diplomáticas. Peset saca a sus tropas para reprimir a la población, y hay 5 muertos, muchos heridos. Castilla, pues el gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado, fundador del Estado peruano, es el presidente del Senado en eso entonces. Va a reclamar a Palacio, y bueno, obviamente, pues seguramente Castilla usó términos muy altisonantes, pero Castilla era el presidente del Senado, tenía inmunidad. Es apresado y deportado hasta Gibraltar. El almirante español, obviamente, protesta, se reembarcan, pero lo que va a suceder a raíz de estos hechos es que comienzan las sublevaciones. Normalmente se sabe, se escucha que Mariano Ignacio Prado, prefecto de Arequipa, se subleva en Arequipa, es correcto, pero también en el norte se subleva el general Balta, inclusive el vicepresidente Díez Canseco sale a escondidas de Lima para no ser apresado por Peset, y toma el mando de la insurrección desde Ayacucho. La Marina con Lizardo Montero también se insurrecciona. En este interín ya nos hemos pasado los años 62, 63, y ya estamos en 64, estamos en el año 1865. Estas sublevaciones para el mes de septiembre derrocan a Peset, toman el mando. Las tropas, pues el ejército restaurar, lo que exigen es guerra con España, y nombran más bien a Mariano Ignacio Prado, que sí acepta el cargo de dictador, que va a subir el mando. La escuadra chilena en esos momentos ya había partido a Chile. ¿Por qué parte a Chile? Deciden hacer lo mismo que en el Perú, o sea, un memorándum y pedir reparaciones.
si bien el gobierno chileno acepta, uno de los motivos pues, que hace escalar tanto el conflicto y que pone en el foco el Perú, España no había reconocido al gobierno peruano, había reconocido al gobierno chileno, al boliviano, al ecuatoriano, al colombiano, al venezolano, pero no al peruano. Esto se va a demorar hasta 1879. Entonces, en el Perú no había embajador. Envían a este señor, pues, Malazar y Mazarredo, que tenía entre sus ideas, pues, ocupar la isla de Chinchacan, usar esa riqueza guanera para recuperar el Gibraltar, ocupado por los ingleses. La cosa es que en estos momentos le piden las reparaciones a Chile similares, 3 millones. Chile acepta, pero el embajador chileno es desautorizado por el almirante, aparentemente con autorización de su gobierno, ¿no? Él venía de ser ministro de Marina, el almirante que ya estaba al mando en estos momentos, porque él venía de ser ministro de Marina en el gobierno de España, pareja, y desautoriza y pide que aumenten las reparaciones y que las disculpas pues sean públicas con todo el cuerpo consular. No acepta el gobierno chileno y anuncia pues el bloqueo de todos los puertos de la costa chilena, ¿no? Valparaíso, Coquimbo. El gobierno de Chile le declara la guerra y va a comenzar pues el primer, digamos, episodio de enfrentamiento militar. Los buques de la escuadra peruana, los 4 buques que teníamos, Apurímac, Amazonas, Unión, América, buques de guerra, digamos, no podían enfrentarse a los barcos españoles, no eran otro nivel, ¿no? Entonces esos buques parten del Callao, evadiendo la escuadra española, y se van a colocar en las islas del sur de Chile, el archipiélago de Chiloé. Cualquiera, si ven un mapa de Sudamérica, pueden ver que en la parte sur de Chile hay muchas islas, especies de fiordos. En esos canales estrechos, los 4 buques peruanos y 2 buques de la escuadra chilena se ubican para poder enfrentar a los buques españoles. Y es así, los buques españoles por su calado no pueden pues ingresar y maniobrar en esa zona. Lo máximo que llegan a acercarse es a 1800 metros. Hay un intercambio de disparos que queda pues muy a favor de la escuadra, la peruana y la chilena, ¿no? Se considera un éxito porque digamos los buques aliados peruanos chilenos eran muy inferiores en volumen de fuegos, blindaje, etcétera, a los españoles, y bueno, no pudieron ser derrotados, ¿no? Y ni siquiera sufrieron muchos daños. La siguiente acción también favorable a los aliados, mediante un ardid, el buque chileno Esmeralda captura a la Covadonga, cambiando de banderas. Esto ya lo conoce el almirante Pareja, ¿no? Y recibe la visita del cuerpo consular norteamericano y le preguntan pues sobre el incidente y le informan erróneamente, porque no había sucedido, que otro buque español también había sido capturado. Pareja, muy puntilloso con su honor, despide a la delegación norteamericana y bueno, se suicida, baja su camarote y se suicida. En esos momentos ya no hay almirantes españoles y toma el mando Casto Méndez Núñez, que es el que va a llevar a cabo, digamos, la ofensiva española, ¿no? Ahí él ejecuta el bombardeo de Valparaíso, es lo consideran pues una acción contra el honor militar. A Casto Méndez Núñez le ordenan tomar la acción que ya, bueno, estaba prevista a raíz de que no se había aceptado el ultimátum español. El detalle es que durante 5 horas, 2.600 granadas son disparadas, supuestamente destrozan totalmente Valparaíso. El cálculo chileno es de 15 millones de pesos destruidos, y desde tierra no son contestados ni por un tiro de pistola. Es un bombardeo indemne. Y de allí van a partir al Callao, supuestamente para ejecutar la misma acción. Esta acción, el bombardeo del Callao, sí es
contestada, pues en el Callao se organizan las defensas y se va a dar el combate del 2 de mayo. Pero propiamente yo creo que más importante que el desarrollo del combate, que por supuesto haremos una referencia, son los días previos. En el Perú, pues, donde la unidad ha sido tan difícil, donde nuestra raíz ancestral quechua andina no pudo enfrentar el poderío español en gran parte por estar dividida, haber perdido toda su fuerza en un enfrentamiento entre Pizarro y Atahualpa, cuando los conquistadores españoles al poco tiempo también se enfrentaron entre pizarristas y almagristas, y una vez independizados, otra vez tuvimos los problemas entre Vivanco y Castilla, después va a ser en las otras guerras entre Prado y Piérola, y así nunca presentamos un frente unido. En cambio, el 2 de mayo de 1866, esta primera generación de peruanos nacidos libres en una república independiente se va a olvidar de todas las diferencias y se va a presentar como un solo puño en defensa de la independencia y la soberanía de la nación independiente pues recientemente adquirida. Hay algún Basadre registra pues algunas escenas de esos días. Por ejemplo, dice, los presos políticos pidieron salir a combatir, prometiendo regresar después del combate, y así lo hicieron. 10.000 jóvenes de Lima partieron al Callao al no tener puesto en el combate, al no tener un puesto en el combate, se enrolaron como bomberos. Dice gente de guantes y levita trabajando, construyendo parapetos para los cañones. Durante ese tiempo, entre el bombardeo del Paraíso y el 2 de mayo, en que la escuadra española va a iniciar su bombardeo del Callao, se organizan tres posiciones, tres sectores defensivos en el Callao. Al norte, al mando del coronel José Joaquín Inclán, que va a ser nombrado patrono de la artillería peruana. Al sur, el general La Cotera, y en el centro quedan cuatro pequeños botes que, bueno, no llegaban a buques, que no podían llegar pues al sur de Chile navegando a mar abierto. En esos botes se pone al mando el almirante Montero y tiene 7 pequeños cañones. Pero lo que va a dar la defensa peruana fortaleza son los cañones grandes, 5 cañones de 500 libras y 4 de 300 libras, que son los que sí van a causar graves daños a la escuadra española. La escuadra española de Méndez Núñez, dando vivas a la reina, se dirige pues en 3 formaciones, una dirigida específicamente a bombardear la población y las otras 2 enfrentadas a nuestras baterías del sur y del norte, ¿no? Las principales incidencias, un disparo de 500 libras le da la Numancia. Recientemente me estaba comentando el director de la Escuela de Guerra que el casco de la Numancia está en exposición en Madrid, en un museo, y se ve la penetración de 30 centímetros pues, en el blindaje. Numancia es el primer blindado que llega pues, al Pacífico Sur. Los buques eran de madera. Ya habían habido buques blindados en la guerra civil norteamericana entre el norte y el sur, ¿no? Pero acá en Pacífico Sur, el primer buque blindado que llega es el Numancia. No estaba ningún buque en el Pacífico Sur estaba en condiciones de enfrentarse a la Numancia. Bueno, pues este disparo llena de seriedad a Méndez Núñez, quien sin embargo no abandona su puesto de combate. La tragedia para el lado peruano es que en medio pues de la precariedad de los parapetos, las labores defensivas, la munición, los saquetes de pólvora no estaban cubiertos, ¿no? Y un disparo español cae en la Torre de la Merced justo sobre la pólvora almacenada y vuela la Torre de la Merced. Ahí fallece el que estaba a cargo, el ministro de Guerra, José Gálvez, que ahora es muy conocido, en realidad era el ministro nombrado por Mariano Ignacio Prado en su dictadura, o sea, recién tenía unos meses en el cargo, pero era una figura joven y prometedora de la civilidad peruana, ¿no? Que asume el Ministerio de Guerra
por disposición del Mariano Ignacio Prado, y de hecho, pues su puesto de mando está en la Torre de la Merced. Mariano Ignacio Prado estaba en el castillo Fortaleza del Real Felipe, donde en realidad estaba funcionando en esos días el gobierno peruano. O sea, la sede del gobierno peruano durante esas semanas fue el Real Felipe. Se van a ir retirando los buques españoles uno a uno, por los daños sufridos, todos incendiados. A las 3:30, el combate empieza a las 11:15, solo quedan 3 buques españoles, la Numancia y dos fragatas. A las 5 de la tarde se repliegan todos los buques, entierran a sus muertos en la isla San Lorenzo. En el Callao, pues todavía estaban esperando si regresan, no regresan. La cosa es que a los 7 días los buques españoles se retiran en 2 direcciones. La Numancia, con los buques que podían afrontar la travesía, se dirigen por el Cabo de Hornos hacia España. Los otros buques que estaban muy dañados, que no podían cruzar el Cabo de Hornos, se dirigen hacia las Filipinas. Las Filipinas todavía eran colonia española. La efervescencia que va a sacudir al Perú después de esa victoria fue tal que cuando a las pocas semanas llegaron al Callao, el Huáscar y la Independencia, recuerden estos blindados, pues que fueron los que teníamos de fuerza naval ya en la posterior guerra del Pacífico. Estos blindados llegaron al Callao, se planteó la idea de ir tras los buques españoles que estaban dirigiendo las Filipinas y destruirlos en el lugar. No se llegó a llevar esto a la práctica, pero este 2 de mayo lo más importante es la idea de unidad que transmite, que con unidad lo podemos todo. Y en base a esta unidad, creo que es el último momento en nuestra historia prehispánica, pues tan grandiosa, de haber sido pues la única gran potencia en Sudamérica, inclusive durante el virreinato ser la sede del virreinato español más importante y tan ausente en nuestra historia republicana. Acá sí se va a dar. El Perú, con su acción del 2 de mayo, acaudía la respuesta de toda Sudamérica. La alianza contra los españoles fue inicialmente el Perú-Chile, pero se incorporaron Bolivia y Ecuador. Y el que llevó el peso de las acciones, el que llevó el triunfo en Aptao, el que llevó el triunfo el 2 de mayo, son las fuerzas peruanas. Son las que acudieron la resistencia sudamericana a cualquier intento de imposición española. Entonces, es una página brillante en nuestra historia. Puede que venida menos por el deterioro de la figura de Mariano Ignacio Prado, el héroe del combate del 2 de mayo de 1866, que sin embargo es el presidente que huyó en 1879. Como usted bien nos hizo un interesante recorrido histórico general desde 1862, cuando España, con el pretexto de esta expedición naval científica y diplomática, se acerca hacia Sudamérica nuevamente, ocupa Isla de Chincha, empieza a recibir la respuesta de Perú, Chile, que se integraron luego, como bien dijo, Ecuador, Bolivia, y sintieron que ya no era momento para poder pensar en retomar algo. Hasta el 79, en que se formaliza recién y el gobierno español firma con Perú, pues en París, el tratado, y a partir de ahí nos reconoce. Esto justamente es instituido como Día del Arma de Artillería. Usted, como oficial del arma de artillería, ahora ya en la actualidad, en la modernidad, ¿cuál es el rol de la artillería en cuanto a desarrollo, a la defensa del país? Muchas gracias, Marino. Quería, pues, de todas maneras indicar que en la historia militar del Perú tenemos una particularidad en cuanto a las celebraciones de nuestras armas. Las 3 armas históricas tienen batallas, digamos, sui generis en la historia militar. El Día de la Infantería, el 27 de noviembre, es una batalla donde solo peleó la infantería. Por los reveses previos en San Francisco, no había artillería ni caballería. Nuestra caballería celebra el 6 de agosto la batalla sin humo, donde solo peleó la caballería, y nuestra artillería el 2 de mayo de 1866 recuerda un brillante triunfo donde solo combatió la artillería, porque fue la artillería peruana en las costas del Callao con 50 cañones contra los 300 cañones españoles emplazadas en sus 7 naves de guerra.
Dicho esto, pues la artillería empieza cuando se comienza a pensar en la guerra y se cambian dos tipos de arma, el arma de mano y el arma de lanzamiento. Cuando empieza la pólvora, es un gran salto. En el Perú no había pólvora, si bien había armas de apoyo, ya desde los ejércitos del Tahuantinsuyo, con el disparo de Pedro de Candia en Cajamarca, en el Cerro Santo Apolonio, cuando captura Atahualpa. En el Perú se funden piezas. Lamentablemente no tenemos esta capacidad ahora, ¿no? Pumacagua tuvo 40 cañones fundidos en el Cusco. Se utilizaron desde el inicio, los primeros días de la colonia, a los indígenas, pues expertos en platería, en orfebrería. Se los utilizaron para fundir cañones. Y cañones peruanos fundidos en el Perú llegaron a Filipinas, llegaron a México, inclusive hay 14 en la Academia Naval en Anápolis capturados en las guerras entre Estados Unidos y México. La artillería del Perú, hay algunos hitos más allá del 2 de mayo que requieren también ser reforzados o recordados, ¿no? Uno de los primeros enfrentamientos del ejército republicano es contra Rodil, en el Real Felipe. Durante 9 meses se intercambiaron, según los registros de Telepiani, 30.000 granadas disparadas por la artillería peruana y 50.000 disparadas por la artillería española de los castillos del Callao hasta que se rindieron. El, Brillantes artilleros, el general, el último mariscal del Perú, Eloy Gaspar Jauretti Montermoso, oficial de artillería que estaba al mando de la dirección de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, cuando se ocasionaron los incidentes con Ecuador que van a dar pie a la guerra de 1941, se traslada al norte, toma el mando y los momentos del norte, nuestra actuación militar más exitosa en el siglo XX. Él opera con la artillería en ese entonces de 75 y coloca los primeros grupos de artillería de 105 milímetros con los nuevos conceptos de concentración de fuegos para romper los frentes continuos y poder penetrarlos. Y utiliza pues también los primeros tanques que se van a dar en el Pacífico Sur, nuestros tanques LPT para llegar hasta la cortadura del río Santa Rosa, ¿no? Una acción combinada de fuerzas. Actualmente tenemos pues que la artillería, el arma sabia al que también perteneció Napoleón, el más extraordinario estratega militar de la época contemporánea, la artillería está siendo el arma decisiva en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estabilización de frentes, prácticamente la guerra se decide por la diferencia de poder de combate entre el que tiene más artillería y el que tiene menos artillería. Y ahí hay un punto importante para nuestra defensa nacional, la disponibilidad de munición que está marcando quién avanza y quién retrocede en este conflicto, el último que estamos sufriendo. Muy bien, general, agradecido pues por este interesante recordatorio que nos hizo respecto a el combate naval del 2 de mayo y la trascendencia dentro de la situación que se vivió con España en su momento y la importancia de la artillería en el ejército del Perú. Permítanos, por favor, compartir con nuestra audiencia su experiencia personal como oficial del ejército que tuvo el honor de llegar a comandar la institución. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes peruanos que están viendo el programa y varios de ellos de repente aspiran a ser también militares? Muchas gracias, Marino. Efectivamente, te agradezco mucho la oportunidad que me permites para dirigirme a través de tu programa El Emprendedor, pues, a los emprendedores, a nuestros muchachos, que recuerden, pues, el mensaje del 2 de mayo, de la primera generación de peruanos que decidió seguir siendo libre. El mensaje de la unidad. Un país unido que marcha tras sus ideales, los alcanza. Un país desunido, como lamentablemente estamos viendo el día de hoy entre nuestra clase política, va directo al fracaso. Los ideales personales no pueden incluir menoscabar los de nuestros semejantes, mucho menos los de nuestros connacionales. Es importante que conozcan al ejército, y para conocer al ejército, yo sí les diría que con o sin vocación militar se acerquen al ejército a conocer algo de él. Pueden utilizar su tiempo, un par de años de su juventud, ingresen a nuestro ejército, algo aprenderán a amar a la patria. Y para los que
tengan otro tipo de vocación, piensen siempre que el ejército, el soldado del Perú, es un amigo de ustedes, es un compañero en la construcción de la patria, es un hombre que desde su punto de vista, desde su lugar, siempre pone primero los intereses nacionales, los intereses de la colectividad, que los intereses particulares. Y eso es lo que se espera de todo buen peruano. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero siempre una competencia dentro de las normas, con lealtad, con legalidad y pensando en el bien general de la mayoría de nosotros. Muchas gracias, Marino, por la oportunidad que me das. Éxitos, que siga creciendo tu programa. Muy amable. Gracias, general, y muy amable de su parte por estos minutos.